Gusto de saludarles. Hoy vamos a iniciar un poquito antes porque tengo la intención de que terminemos la presentación que dejamos pendiente el día lunes y vamos a iniciar con una nueva presentación. Esperemos a ver si logramos terminarla. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Ahorita les comparto la presentación. Nos habíamos quedado con los principios del derecho procesal colectivo y vamos a tratar de finalizar este tema de los principios. En materia del derecho procesal colectivo, todos los días y son hábiles, al igual que como ocurre, por ejemplo, en el también acá, todos los días y horas que se pretende es siempre la celeridad en los procesos, ¿verdad? En lo colectivo. Esto se encuentra regulado en el artículo 324 del Código de Trabajo. Y acá, con todo es así, pues por la naturaleza de los intereses que se dirimen, resulta imperativo que estos sean solucionados en el menor tiempo posible, pues no solo están en riesgo intereses económicos, sino que existe la amenaza de paralización de actividades laborales, ¿verdad? Que en este caso la huelga o el paro. Otro principio en el derecho procesal colectivo es la inmediación procesal, ya que el juez unipersonal conoce en las primeras etapas del proceso, pero luego conoce cuando se integra el tribunal de conciliación y si no consigue una conciliación es quien con posterioridad decide sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga o paro y la justicia o injusticia de la huelga o el paro. También existe, a diferencia, por ejemplo, en el derecho procesal individual del trabajo, acá en el derecho procesal colectivo existe la obligación de asistencia legal en el procedimiento de arbitraje y conciliación. Esto se encuentra regulado en el artículo 409 del Código de Trabajo. Los tribunales se conforman por jueces letrados, aquí me refiero a los tribunales de conciliación y arbitraje. Ellos se conforman por jueces letrados, que son abogados, que son los jueces de la Corte Suprema de Justicia, y por jueces legos, que son jueces de hecho. Esto significa que son los representantes de trabajadores y los representantes de patronos que no tienen que ser abogados. Eso lo vamos a ver más adelante ya cuando veamos los tribunales de conciliación y arbitraje. También la resolución que dicta el Tribunal de Conciliación, que se le denomina en el Código Pliego de Recomendaciones, no es vinculante con la decisión que se deba asumir con relación a la declaratoria de la huelga. Sin embargo, sí se toma en cuenta cuando en el trámite del proceso se conoce por parte de un tribunal arbitral. No es vinculante para las partes, sin embargo, sí se toma en cuenta por parte del tribunal arbitral ya con posterioridad en el trámite del proceso. También acá, dentro del procedimiento de arbitraje, los jueces pueden dictar sentencias con carácter ultra petita, por lo que se puede resolver más allá de lo pedido por las partes. Esto porque la finalidad es de dotar a quienes juzgan de todos los mecanismos necesarios para asegurar la solución, no solo del conflicto presente, sino la posibilidad de solucionar los futuros. Yo estaba tratando de idearme por ahí un ejemplo para darles. A mí se me ocurría, por ejemplo, que en esta sentencia de arbitral determinen el tribunal de arbitraje que en el centro de trabajo es necesario, por ejemplo, que exista una guardería y el patrono, por ejemplo, tiene los recursos económicos suficientes para colocar una guardería en el centro de trabajo y que eso mejoraría la productividad, por ejemplo. Entonces, cuestiones que no necesariamente soliciten las partes, en el arbitraje los jueces, conforme a la ley, tienen la facultad de resolver más allá de lo pedido.
Además, la apreciación y valoración de la prueba debe hacerse conforme leal saber y entender de los jueces. Esto es a lo que comúnmente le denominamos la sana crítica razonada. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón acá no es una valoración de prueba legal o tasada? Porque acá, como se integra por tribunal, el tribunal está integrado por el juez y un representante de trabajadores y uno de patronos que no son abogados, ellos van a resolver conforme su experiencia, conforme su leal saber y entender. Y también un principio del derecho procesal colectivo es el fuero de atracción, que ya lo he dicho en varias ocasiones, y no sé si por ahí alguien me quisiera ilustrar si se le quedó qué era el fuero de atracción. Por ahí algún compañero participativo que me diga. Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. Que todo pacto o convenio que se haya firmado beneficia también a las personas que ingresan después a esa empresa de trabajo. Entonces los atrae, hasta ellos llega el alcance de los pactos y convenios. Así es, exactamente. Entonces, a grandes rasgos, estos son los principios del derecho procesal colectivo del trabajo. Con posterioridad los vamos a ir viendo porque ya vamos a generar como nuestros cuadritos con los plazos y cómo es el procedimiento en sí. Pero ahorita es como para que ustedes tengan una idea de cuáles son los principios del derecho procesal colectivo del trabajo y sus características. En este caso, se actúa en audiencias sucesivas, cuyo número dentro del proceso es sumamente limitado, únicamente son 3. El Código de Trabajo delimita cuántas audiencias se celebran en cada etapa. Una, ante el Tribunal de Conciliación, ante el juez de trabajo y en el caso del arbitraje. La actuación de las partes se asienta en actas que guardan la actuación del proceso y que deben ser firmadas por los miembros del tribunal y las partes. También las partes deben hacerse representar en el caso de sindicatos, ya sea por medio del comité ejecutivo o 3 miembros designados por la Asamblea General del Sindicato y los grupos coaligados con sus 3 delegados que deben conocer la causa. Esas son las características generales del derecho procesal colectivo del trabajo. Con esto terminaríamos la presentación que les tenía para el día lunes. No sé si respecto de esto ustedes quisieran hacer algún comentario, alguna duda, y si no, pues pasamos ya a la presentación siguiente. Sí, licenciada, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Wendy. Buenas noches, licenciada. Solo como una pregunta, consulta, porque fíjese que mencionaba usted que todos los días y horas son hábiles en cuanto a como un principio del derecho de trabajo, pero fíjese que estaba leyendo el 324 que usted citaba en la misma diapositiva, pero aquí dice, actuarán en los días y horas inhábiles cuando el caso lo requiera. Es decir, entonces no siempre se tiene todos los días y horas hábiles. ¿Es una pregunta, licenciada? Es un principio. En teoría debiese ser así, aunque en la práctica pues muchas cosas varían, ¿verdad? Cuando el caso lo requiera. Entonces, interpretando lo que dice el artículo es, no siempre. Y los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles, cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo fuerza mayor. ¿Perdón? En el segundo párrafo. Para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Gracias. Si puedes ver en el segundo párrafo. Sí, entonces es en el caso de... Sí, en el caso de los conflictos colectivos de carácter económico-social, que es lo que estamos viendo en este momento. La idea de esto es porque están en muchos intereses, ¿verdad? Y entonces se supone que hay como una discusión entre trabajadores y el patrono. Entonces la idea o el principio es que esto se resuelva con la mayor celeridad posible.
¿Alguien más tiene algún comentario? No, Creo que ya. está todo claro. No, estamos bien ahí, entonces vamos a dar inicio a la siguiente presentación. De todas formas, cualquier duda que les vaya surgiendo del estudio de las diapositivas, pues sin ninguna pena me lo consultan y pues lo conversamos. Solo una consulta, sus ¿Sí? diapositivas son sacadas del libro, porque al menos a mí me estoy viendo aquí que sí son idénticos al libro. ¿Me puedo guiar por el libro? En ciertas cuestiones sí y en otras no, porque por ejemplo, en la presentación que vamos a ver ahorita, la siguiente, que es cómo se conforman los tribunales, las salas y todo esto varía, no siempre, como la Corte Suprema emite acuerdos constantemente y van variando los procesos. Entonces, ahí sí no podría confiarse en el libro. Entonces, todo depende. Si es doctrina, puede ser que de ahí, y si no, pues yo creo que mejor guíense en las presentaciones y utilicen el libro también como apoyo. Ok, gracias, Lick, muy amable. Así como esa que ya terminamos la segunda presentación, esta nos la hará llegar por medio de Classroom, ¿verdad? Sí, esas se las voy a dejar colgadas de una vez hoy para que ya puedan disponer de ella. Gracias, Lick. De acuerdo. Entonces ahora vamos a pasar con la siguiente presentación. Muy bien, entonces ahora vamos a conocer un poco de la organización de los tribunales de trabajo, siempre en materia colectiva. Yo entiendo que ustedes ya vieron cómo se conforman los juzgados, las salas, pero aquí necesito que ustedes lo enfoquen un poco más a la materia colectiva, que es lo que estamos viendo en este semestre. Entonces, iniciando. El Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Este Centro de Servicios Auxiliares fue creado por el acuerdo y solamente ahí todos los acuerdos que mencioné en esta presentación también se los voy a pegar en el Classroom junto con la presentación para que ustedes puedan tener ahí su ayuda y ya no tengan que estar descargando los acuerdos. Claro que como les digo, la Corte Suprema emite constantemente acuerdos y muchas veces elabora otras disposiciones que hay que estarse uno refrescando constantemente. Pero al día de hoy, pues así está conformado los tribunales en materia colectiva, los tribunales de trabajo. Entonces, el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral fue creado por el Acuerdo 1-2009 de la Corte Suprema de Justicia. Este Centro de Servicios Auxiliares tiene como objeto fundamental maximizar la eficacia y eficiencia de los notificadores y ejecutores del ramo de trabajo y previsión social de la ciudad capital, organizando su trabajo de tal manera que el volumen del mismo deje de ser un obstáculo para una pronta administración de justicia. Prestará también servicios generales de apoyo a la administración de justicia laboral y la de hacer una equitativa e inmediata distribución de demandas, solicitudes, despachos, exhortos o suplicatorios entre todos los juzgados que funcionan en la ciudad capital y entre las salas de apelaciones de trabajo en lo procedente. Entonces, acá inicia nuestro trámite de un conflicto colectivo. Si se agotó, se lo voy a decir a grandes rasgos porque luego lo vamos a analizar en específico, pero por ejemplo, si en un caso se agota la vía directa en un conflicto colectivo, primero se agota la vía directa y trabajadores y patronos no llegan a un acuerdo, entonces ya presentan el pliego de peticiones ante el juez de trabajo, pero conforme a la organización de la Corte Suprema de Justicia, como abogado, ustedes deberían de presentar su pliego de peticiones ante el Centro de Servicios Auxiliares para que éste sea repartido equitativamente. ¿Cómo se compone el Centro de Servicios Auxiliares? El Centro de Servicios Auxiliares está a cargo de un director
y se conforma por las siguientes unidades. Una unidad de ingreso de demandas, escritos y atención al público. Una unidad de traslado, que esto es como, estaba leyendo yo que es como una unidad de traslado interno de documentos. Unidad de notificación interna e impresión de notificaciones. Acá, por ejemplo, reciben del juzgado o de la sala las notificaciones y ellos son los encargados de imprimir las notificaciones. Yo no sé si por acá hay alguien que trabaja en un juzgado de trabajo, nos ayudaría mucho si un poco varían conforme lo que yo les estoy diciendo, porque yo se los estoy indicando conforme lo establece el acuerdo, pero habrá que ver también en la práctica cómo ellos se organizan a lo interno, ¿verdad? Unidad de diligenciamiento de despachos, exhortos, suplicatorios y citaciones. Unidad de notificadores externos, que estos son los notificadores internos, imprimen, elaboran todas las actas de notificación y ya se lo trasladan al de notificadores externos, que es quien sale a ruta a notificar. Unidad de ejecución y verificación de reinstalaciones en los casos de los conflictos colectivos, cuando los despiden a trabajadores y ellos presentan su incidente de reinstalación. Acá existe una unidad para verificar que en efecto sea reinstalado el trabajador. Y diligencias especiales en materia laboral y una unidad de notificación electrónica, ¿verdad? Que como todos sabemos estamos entrando a la era digital. Entiendo yo que el organismo judicial cuenta con casillero electrónico. Yo no tengo la oportunidad de tener abierto un casillero de ellos, pero sí sé que tienen disponibles muchas actuaciones por vía de casillero electrónico. Seguidamente, los juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. El Centro de Servicios Auxiliares recibe, en este caso hablando de un conflicto colectivo, recibe el pliego de peticiones y lo envía a un juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Es el encargado de verificar que el pliego de peticiones cuente con los requisitos legales. Actualmente se le denomina juzgado pluripersonal, existiendo juez A, B y C, y fueron creados por el Acuerdo 31-2011 de la Corte Suprema de Justicia y modificados por el Acuerdo 21-2019, se modificaron recientemente. Los juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social para la admisión de demandas conocerán de todas las demandas y primeras solicitudes que se planteen en el Departamento de Guatemala. Si la solicitud se refiere a conflictos colectivos de carácter económico-social, debe establecer que en la misma se incluya un duplicado del pliego de peticiones y la observancia de lo establecido en los artículos 378 y 381 del Código de Trabajo. Esto es solamente referencia, en su momento vamos a ver el trámite y todos los requisitos, para el solo efecto de emitir la resolución que en derecho corresponda y la notificación inmediata, así como la designación por el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral del organismo judicial que debe conocer. Entonces, verifica que el pliego de peticiones cuente con los requisitos de ley y con posterioridad ya lo remite al juzgado que corresponda y que designó el Centro de Servicios Auxiliares para la Administración de Justicia de forma equitativa. Entonces, ahora ya se traslada a un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo. De todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo, que en su momento las vamos a analizar. Y
tienen la facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos una vez que se constituyan en tribunales de conciliación, ¿verdad? Que si llegan únicamente a tribunal de conciliación y ahí concilian, pues ahí se termina el proceso, ¿verdad? Si no, ya luego ya se acude a la legalidad o ilegalidad de la huelga y luego al arbitraje y sucesivamente. Acá les traigo un cuadrito. Nieves, antes de seguir. Sí, licenciada, tengo una pregunta. En la presentación anterior, tengo la siguiente duda. Primero pasamos por el juzgado, luego pasamos a arbitraje y luego pasamos a conciliación, o se va de una vez a conciliación o primero arbitraje. Primero. Es que ahí estoy confundida. Gracias. Primero es conciliación. Se agota la vía directa, el juez de primera instancia recibe el pliego de peticiones y llama a un tribunal de conciliación. Esa es la primera etapa. Siempre se busca primero conciliar, hasta luego llegar a las últimas instancias, ¿verdad? Inclusive después en amparo. Pero sí es primero un tribunal de conciliación. En su momento vamos a ver todo el proceso para que ustedes lo tengan muy claro. Entonces, siguiendo con los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, en la ciudad de Guatemala actualmente contamos con 15 juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Y en todo el país, contando con los de la ciudad, contamos con 46 juzgados que conocen en materia laboral. Esto se encuentra regulado en el Acuerdo 21-2019 de la Corte Suprema de Justicia y también en el Acuerdo 48-2017 de la Corte Suprema de Justicia, que me pareció muy interesante porque creó un reglamento interior, pero específico para los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social. Ahí también repite cuáles son los principios, cómo deben actuar, cómo se debe regir, la celeridad, la oralidad, la inmediatez, todos los principios que ya hemos visto también se encuentran ahí y las funciones de los auxiliares y de los jueces. Entonces, en la ciudad de Guatemala, como son jueces pluripersonales, actualmente se conforma por un juez A y un juez B en cada juzgado. Los 15 juzgados. También está integrado por un secretario, que entiendo yo que ya, pues ustedes ya saben y a grandes rasgos se lo voy a decir, pero ustedes me comentan si tienen alguna duda, que es el que da fe y legalidad de la firma del juez en todas las resoluciones. Entiendo que también ejercen trabajo administrativo. También está conformado por oficiales de trámite, conforme lo regula este reglamento interior de los órganos jurisdiccionales y el reglamento general de tribunales, también existe una plaza de oficial informático. Sin embargo, tengo entendido que actualmente como que no utilizan esa plaza, pero el oficial informático sería aquel que en la ley está, su función es auxiliar en todos los temas de las audiencias. Llevar el control, llevar estadísticas, llevar un registro de cuántas audiencias se encuentran agendadas. En sí esa sería su función, aunque creo que en la práctica no se está utilizando. También cuentan con notificadores y con comisario, ¿verdad? Que los notificadores, en el caso de los juzgados de trabajo de la ciudad de Guatemala, ellos elaboran las cédulas de notificación y las remiten al Centro de Servicios Auxiliares para que ellas se encarguen de enviarlas a notificar, de imprimirlas y enviarlas a notificar. Y el comisario, que como todos sabemos, pues es el que recibe los documentos, el que los traslada, es como elabora como este trabajo de correspondencia interna y recepción de documentos. Las salas de trabajo y previsión social. Las salas de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje, cuando proceda la apelación o la consulta. ¿A qué se refiere con la consulta? Me pareció bien interesante porque
en el trámite del conflicto colectivo, ya cuando pasan la etapa de la conciliación, el juez decide sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga o el paro. Él decide, pero inmediatamente eleva las actuaciones a la sala para que la sala le confirme si estuvo bien, si declaró legal o ilegal una huelga, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere cuando dice que tiene competencia para conocer en consulta. A esta consulta se refiere cuando el juez de oficio eleva las actuaciones para que la sala le revise si resolvió bien respecto de la legalidad o ilegalidad de una huelga o paro. Se integra por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes electos por el Congreso de la República. Y acá solamente una aclaración. Existe actualmente una figura de un magistrado auxiliar. Sin embargo, conforme a la ley se debe integrar con 3 magistrados propietarios y suplentes, y actualmente en la práctica, conforme sus disposiciones administrativas, la Corte Suprema de Justicia ha decidido que también exista un magistrado auxiliar, le llaman. Él colabora en la elaboración de ponencias. Pero actualmente, por ejemplo, en la Corte se está conociendo de un caso en el que se integró por 3 magistrados, los magistrados propietarios, y llamaron como que no se lograban poner de acuerdo, y este magistrado auxiliar había elaborado la ponencia y lo llamaron a integrar. Y entonces estaban 2-2. Y entonces el presidente ejerció su derecho de voto doble, y por esa razón, por esta integración de 4 magistrados y no de 3 como lo regula la ley, le presentaron una denuncia penal y unas diligencias de antejuicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque está integrado por 3 magistrados. Por lo pronto existen magistrados auxiliares, pero por lo pronto no debiesen firmar en las sentencias. Nieves por ahí levantó la mano. No, licenciada, no la bajé, gracias. Ay, perdón, está bien. Disculpa. De acuerdo. El presidente de la sala es el encargado de llevar el trámite de los asuntos, dictando las resoluciones correspondientes. Él es como que el que tramita, ¿verdad? El que dice, bueno, nos vamos a reunir en tal fecha, a tal hora para verificar ponencias, para discutir sobre los casos. Él es como que el presidente es el que lleva el control de todo esto junto con el secretario. Él distribuye el trabajo equitativo y las decisiones del tribunal se deben tomar por mayoría de votos de sus miembros. Su actuación se rige por el Reglamento General de Tribunales, Acuerdo 36-2004, que también se los voy a estar pegando ahí en el Classroom. En la actualidad existen 5 salas laborales en la ciudad de Guatemala y su competencia está establecida en los acuerdos 10-98 y 66-2012 de la Corte Suprema de Justicia. Son bastantes acuerdos, pero todos se los voy a agregar ahí para que ustedes puedan tener una idea más amplia. Y un punto acá importante. Por ejemplo, si existen los 3 magistrados, uno elabora la ponencia, la discuten, y entonces, si votan 2 o 3 a favor, entonces se aprueba la ponencia. Pero si, por ejemplo, quien hizo la ponencia está de acuerdo con su proyecto que presentó, pero los otros 2 no están de acuerdo, ¿qué sucede acá? Si no están de acuerdo, el presidente lo que hace es que toma el expediente y lo distribuye equitativamente entre los que están de acuerdo entre los que no están de acuerdo con la ponencia, y uno de ellos elabora la nueva ponencia. O sea, no obligan al magistrado que ya presentó el proyecto a resolver de una manera distinta. ¿Sí, Nieves? Licenciada, disculpe la pregunta y tal vez una tonta. ¿Qué es ponencia? Ponencia es como el proyecto que aún no ha sido firmado. Gracias. Elaboran como el proyecto de la resolución para discusión y aprobación de todos los magistrados. Ya cuando está aprobado por todos, entonces ya se convierte en una sentencia. Gracias, licenciada, disculpe.
Licenciada, perdone. Entonces, la ponencia sería entonces que uno de los magistrados analiza el caso y da su resolución para ponerlo a discusión si están los demás de acuerdo en lo que ella analizó del caso. Así es, exactamente así es. Por ejemplo, en el caso que yo más estoy familiarizada, que es en la Corte, existe un magistrado ponente, que es el que analiza el caso jurídicamente, elabora un proyecto y lo somete a conocimiento del Pleno para su aprobación. Pero a eso se le llama ponencia. Es como el proyecto de la sentencia para aprobación de los demás miembros del tribunal. No sé si logré explicar. Licenciada, ¿y cómo entre los tres eligen quién va a ser el ponente? Por eso decía en el artículo anterior que es el presidente el que lleva un control y reparte equitativamente los expedientes para elaboración de las ponencias. Ok, gracias, licenciada. Acá donde dice el presidente del tribunal distribuirá el trabajo por iguales partes dentro de los 3 magistrados, debiendo cada uno de ellos enterarse personalmente de los autos a fin de aprobar y improbar o modificar la ponencia de los otros. En la práctica, honestamente, acá lo que dice es que el presidente debe convocar a sesiones y deben discutirse. En la práctica no estoy tan segura cómo lo hacen, imagino que de esta manera o tal vez se trasladan entre ellos los proyectos de sentencias y ya luego se hacen correcciones o recomendaciones y ya luego se aprueban. Pero debiese ser en reuniones, ¿verdad? Y en discusiones entre ellos. Entonces, luego ya continuamos con los tribunales de conciliación y arbitraje. Acá, en el artículo 293 del Código de Trabajo, se regula que su finalidad esencial es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así: un juez de trabajo y previsión social que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores y un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios. Estas funciones, les decía, aquí lo que dice que su fin es mantener un equilibrio entre los diversos factores de la producción, era lo que hablábamos en los principios, que si bien preside tanto el Tribunal de Conciliación como el de Arbitraje un juez de primera instancia de trabajo y previsión social, para conformar estos tribunales se están representados tanto trabajadores como patronos. Estos representantes de trabajadores y patronos no tienen que ser abogados, únicamente el juez de trabajo. Duran en sus funciones, estos representantes de trabajadores y patronos duran en sus funciones 1 año comprendido de enero a diciembre de cada año. Y los representantes a que se refiere este artículo deben seguir cumpliendo las responsabilidades de sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos. Sin embargo, están en todo el derecho de renunciar si es que transcurrió 1 año y aún no se ha nombrado a un nuevo representante, tanto de trabajadores como de patronos. También el secretario del juzgado, cuyo juez preside el tribunal, también es secretario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionan en cada juzgado por designación de la Corte Suprema de Justicia. Antes, por ejemplo, existían zonas económicas y únicamente ciertos juzgados que se constituían en tribunales de conciliación y arbitraje de ciertos departamentos. Ahora no, ahora todos los juzgados de trabajo del país tienen que tener
representantes de trabajadores y de patronos para en cualquier momento llamarlos a integrar tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces, conforme a la ley, tienen carácter permanente. El juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje el juez devenga su salario y los representantes devengan un salario en concepto de dietas. Y las dietas, cuánta es la cantidad, eso lo decide la Corte Suprema de Justicia por medio de acuerdos internos. Los representantes de trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que la Corte Suprema califique dentro de 15 días siguientes, es decir, a más tardar el 15 de diciembre, si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley le exige. De no ser así, la Corte Suprema de Justicia está facultada para designar libremente a los representantes tanto de trabajadores como de patronos. Estas listas, cuando ya la Corte Suprema decide quiénes van a integrar los tribunales, los representantes patronales y de trabajadores, se deben publicar en el diario oficial, en otros de mayor circulación y en el Colegio de Abogados. Debe ser enviada esa lista al Colegio de Abogados. Los representantes de los patronos y de los trabajadores tienen que llenar ciertos requisitos. Deben ser guatemaltecos naturales, conforme lo regula el artículo 6 de la Constitución, ser mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta notoria, significa que sepan leer y escribir, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del estado seglar. Del estado seglar significa que no pertenezcan como a organizaciones religiosas. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados, ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente, que es un abogado, es un juez de trabajo. En los tribunales de conciliación y arbitraje, el presidente es el encargado de dictar las resoluciones de trámite, las que serán firmadas por él y su secretario. Y las resoluciones finales, pues esas sí están firmadas por todos los miembros del tribunal. Las deliberaciones de los tribunales de conciliación y arbitraje son secretas y la votación debe efectuarse en la misma forma el día señalado para el fallo. Decisiones de este tribunal son tomadas por mayoría de votos de sus miembros. Entonces, lo que les indiqué de cómo se conforman los tribunales de conciliación y arbitraje que regula el Código de Trabajo, esta es como la regla. Esto es para los patronos que son de iniciativa privada. Sin embargo, para los patronos que son de instituciones estatales, cuando el patrono es el Estado, se rige por su ley especial. Y esto se encuentra regulado en el artículo 6 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. También les voy a pegar ahí esa ley en el Classroom, tiene como 10 artículos, es súper pequeña para que le puedan dar una miradita. Con posterioridad también vamos a ver el trámite en el caso de trabajadores estatales cuando existe un conflicto colectivo. Indica el artículo 6. Son competentes para conocer de los conflictos colectivos de carácter económico-social que se produzcan entre trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, los tribunales de trabajo y previsión social. Eso no varía. Pero si se trata de conflicto de los trabajadores del organismo judicial, esta es la excepción, conocen en primera instancia, no los juzgados de trabajo, conocen en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo y previsión social.
y en segunda instancia conoce la Corte Suprema de Justicia por su cámara respectiva. Entonces, a diferencia de todo lo que les he dicho, que inicia con el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, cuando es un conflicto colectivo de trabajadores del organismo judicial, acá en primera instancia conoce una sala y en segunda instancia conoce la Corte Suprema de Justicia. También regula, para los efectos correspondientes, el Estado deberá formular sus listas de integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje, haciéndolas llegar a la Corte Suprema de Justicia en enero de cada año por medio del Procurador General de la Nación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acá yo pienso que hay como una incongruencia. Primero, porque el Código de Trabajo regula que los tribunales de conciliación y arbitraje deben estar conformados prácticamente los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año, que son los que están siendo designados para el siguiente año. Sin embargo, acá el artículo 6 de esta regula que el Procurador General de la Nación, cuando se trata de conflictos colectivos del Estado, de trabajadores del Estado, con el Estado como patrono, es el Procurador General de la Nación quien remite las listas de sus representantes patronales. ¿Qué significa esto? Que tenemos representantes patronales del Estado, representantes patronales de patronos de la iniciativa privada y únicamente representantes de trabajadores. Entonces, aquí da la impresión que tal vez podría existir alguna desigualdad, pero está regulado. En el caso cuando se conozca un conflicto colectivo donde el patrono sea el Estado, siempre se va a llamar a Tribunal de Conciliación y Arbitraje a representantes de patronos estatales del Estado. A diferencia, por ejemplo, los trabajadores, igual, sean trabajadores de la iniciativa privada, siempre va a haber solamente un grupo de representantes. Por acá, bueno, no sé si acá tienen alguna duda para continuarles dando un ejemplo más adelante. Hoy están muy tímidos. Licenciada, buenas noches. Representantes del lado patronal y trabajadores, no sé si podría repetirlos, disculpe. Sí, que conforme el Código de Trabajo, los tribunales de conciliación y arbitraje se integran por un representante de patronos. Sin embargo, existe una excepción. Cuando el patrono, entonces, en los representantes de patronos, normalmente la Corte Suprema, en la práctica, lo que hace es que hace una convocatoria, publica una convocatoria para llamar a integrar tribunales de conciliación y arbitraje. Normalmente los representantes patronales son el CACIF, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, la Cámara del Agro, normalmente. Y en el caso de que un conflicto sea presentado por trabajadores del Estado, acá la ley regula que los representantes de patrono no tienen que ser de la iniciativa privada, sino que tienen que ser representantes del patrono, pero del Estado. El Procurador General de la Nación es quien remite la nómina de quienes van a ser los representantes patronales del Estado. No sé si podré explicar bien. ¿Julio? Sí, licenciada. ¿Sí? A los representantes de patronos y de los trabajadores, ¿cómo es la clasificación? Fíjense que los representantes de los trabajadores, la Corte Suprema publica la convocatoria y están llamados a enviar nóminas todos los sindicatos del país, todos los sindicatos de trabajadores del país. Pueden, ¿verdad? Claro que no están obligados, pero en lo personal deberían enviar sus listados. Finalmente es importante que estén representados todos los sindicatos.
Ellos envían las nóminas y ya es Corte Suprema de Justicia quien elige los listados. Muy amable, licenciada, gracias. Está bien, Julio. Nieves también levantó la mano. Sí, buenas noches, licenciada. Una pregunta. Ustedes indicaban que en cada juzgado ahí está integrado este tribunal, pero mi pregunta es, cuando digamos que es el Estado patrono, ¿llaman a alguien o tienen que estar siempre los dos? O sea, el representante de patrono privado y el representante de patrono estatal. O así a cambio, mira, tú no te para allá, yo hago para acá, porque no Cuando sé. conoce, por ejemplo, un conflicto colectivo estatales, única se llama a los representantes de trabajadores y al representante del patrono estatal, conforme lo regula este artículo. O sea, se hacen dos listados de patronos, pero no se llama a los patronos de la iniciativa privada. Cuando es un conflicto de trabajadores estatales, se llama a representantes patronales, pero del Estado, únicamente. Siempre va a estar conformado por 3: juez, representante de trabajadores y representante de patronos estatales. Una pregunta, ¿y ellos se quedan ahí en el juzgado o solo cuando los llaman? No, el juez de primera instancia, que es el presidente, es el que los convoca. Ah, ya. Ellos están como al llamado. Muchas gracias, licenciada. Licenciada, disculpe, una pregunta. ¿Sí? Como la regla en las anteriores era que no tenían que ser abogados, ¿verdad? En los privados. En este caso, en los representantes del patrono, ¿son abogados los que nombran o es cualquier persona? Fíjense que el artículo 6 no regula una prohibición. Sin embargo, a mi criterio, no debiesen ser abogados. Se debiese cumplir con lo que regula el Código de Trabajo, porque esta ley de sindicalización no regula los requisitos. Entonces, supletoriamente, nos vamos al artículo del Código de Trabajo que regula los requisitos. No debiesen ser abogados. Ah, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Por ahí me decía que 2. Entonces, si gustan, les voy a mostrar por acá un ejemplo. Esta es una convocatoria. No sé si tal vez logran visualizarla por ahí. La Corte Suprema de Justicia, conforme lo previsto en el artículo 295 del Código de Trabajo, convoca a las organizaciones de trabajadores y empleadores de toda la República a efecto de que propongan sus representantes como delegados titulares y suplentes de los tribunales de conciliación y arbitraje en los municipios y cabeceras que ahí se indica. Esta convocatoria, si se dan cuenta, se publicó el 9 de octubre del 2019. Entiendo yo que la hicieron para integrar tribunales de conciliación y arbitraje para el 2020. El trámite administrativo de estas convocatorias lo tramita la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y es el presidente de la Corte Suprema de Justicia quien da el visto bueno y quien firma la convocatoria. Pero el trámite lo lleva a cabo la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Aquí les encontré también otra que esta es del 14 de octubre del 2020. La verdad es que es igual e indican para qué departamento se va a conformar, se quiere conformar tribunales de conciliación y arbitraje. Acá, actualmente se está tramitando en la Corte un amparo que se presentó por este tema. En el 2020 no se lograron integrar tribunales de conciliación y arbitraje. Y una municipalidad presenta un amparo porque argumenta que hace 4 años atrás se planteó un conflicto colectivo en esa municipalidad y nunca se llamó a un tribunal de conciliación. Imagínense si los principios del derecho colectivo es que sea rápido y que todos los días y horas son hábiles. Se tardaron más de 4 años
en convocar a un tribunal de conciliación. ¿Y qué sucede acá? Aquí venía la municipalidad como patrono y decía, miren, es que llevo 4 años emplazada porque se planteó el conflicto, se decretaron prevenciones y yo no puedo destituir a nadie, no puedo tomar ninguna decisión si no tengo autorización judicial, ninguna decisión administrativa en sí con los trabajadores. Entonces ella pidió al juez de trabajo que se convocara al Tribunal de Conciliación y le resuelve el juez que no cuenta con listados de tribunales de conciliación y arbitraje y que no puede conformar el tribunal. Entonces, no contra esta resolución, pero sí se presentó el amparo por la omisión de la Corte Suprema de Justicia de publicar estos listados de tribunales de conciliación y arbitraje. Inclusive ahorita se encuentra aún en trámite, no sé cómo lo vaya a resolver la Corte, pero si se resuelve antes de que termine el semestre les contaré cómo se resolvió. Pero si se dan cuenta, transcurrió el año 2020 sin tribunales de conciliación, porque si bien la ley regula que pueden continuar ejerciendo sus labores como representantes, también regula que ellos pueden renunciar vencido su periodo. Entonces, no sé ahí qué problema había, pero que no se lograban conformar los tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces, ¿esto qué significa? Que quedan detenidos todos los procesos colectivos que se encuentren en trámite, ¿verdad? Entonces, pues acá finalmente, en acta 30/2021, del 9 de junio de este año, hasta este año, en junio, lograron conformar los tribunales de conciliación y arbitraje. No obstante que, en teoría, la ley regula que deben estar ya publicadas esos listados ya en enero de cada año y que van a fungir como representantes durante un año hasta diciembre. Entonces, acá les traigo yo, les voy a mostrar aquí el acta para que puedan verla y de igual manera se las voy a publicar en Classroom. Solo aquí una pausa. Aquí les decía yo que normalmente quien envía las nóminas de representantes de patronos del sector privado es el CACIF y las distintas cámaras que también envían sus representantes. Y en el caso de los representantes de todos los sindicatos que se encuentran legalmente registrados, todos los sindicatos de trabajadores del país. Y ahorita les quiero publicar el acta para que puedan verla. La logran visualizar ahí, perdonen. Entonces, miren, si se dan cuenta, hasta 9 de junio del 2021 ya se lograron integrar los tribunales de conciliación. Entonces, miren, ya describen juzgado primero pluripersonal, que les comentaba que los 15 juzgados de la ciudad de Guatemala son pluripersonales. Y acá los nombres de los titulares, sector laboral, representantes de los trabajadores, y ya describe los nombres, suplentes, tercer suplente, segundo suplente, aquí sí se integra. Estaba viendo que hay juzgados en los que no se lograron integrar con 3 suplentes, por ejemplo. Imagino que les ha de plano no han de tener todas las cantidades en las nóminas, no les han de enviar tantos nombres de personas para integrar todos los tribunales del país. Pero si se dan cuenta, pues acá están todos los nombres de los tribunales de conciliación y arbitraje de los juzgados de todo el país, que en total son 46 juzgados. Entonces, pues eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda. Yo creo que ahorita ya entramos a ver cositas un poquito más complejas que simples principios, ¿verdad? Pero no sé si les quedó claro. Yo la presentación se las voy a subir al Classroom para que la puedan leer y pues no sé si tienen algún comentario. Licenciada, buenas noches.
Buenas noches. Como el tema es laboral, yo quería aprovechar a consultarle sobre, tal vez se sale un poquito del tema, pero la destitución del fiscal de FESI, el proceso que se hizo, como es laboral, ¿verdad? ¿Esto debió hacerse a través de una vía judicial o si es correcta la forma en la que la fiscal general lo destituyó? Uy, es una pregunta difícil. Solo para conocer su criterio, así, totalmente. En lo personal, ahí sí como criterio como